A ver, vais a estar conmigo más o menos una horita y media y os vengo a presentar el tema de intervención en chemsex desde una perspectiva desde la tercera generación. Ahora hablaremos un poquito de esto. La idea de la sesión de hoy sería que quedaran claras básicamente dos cosas. Una es qué es el chemsex y la otra cómo poder hacer una intervención desde terapias de tercera ola, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar de chemsex. ¿Habéis escuchado alguna vez esto de chemsex? ¿Nadie? ¿Los diarios? ¿Sí? ¿Por aquí sí? ¿De qué pensáis que vamos a hablar cuando hablamos de chemsex? ¿Qué os viene a la cabeza? Poppers. ¿Poppers? ¿Qué es esto de los poppers? Un carrito que... Vale, es una droga, ¿verdad? Sí. Vale, vamos a hablar de drogas y vamos a hablar de sexo, ¿vale? Vamos a hablar de las dos cosas. Así que poneros cómodos porque nos espera una hora movidita, ¿vale? Entonces, a nivel de consumo de drogas, a ver si esto funciona. Aquí, a nivel de consumo de drogas, los humanos siempre nos hemos movido bastante buscando lo que tiene que ver con el placer. Y tema de sexo y drogas no es algo nuevo. De hecho, ya en la antigüedad, los antiguos sacerdotes y chamanes ya utilizaban drogas en algunos rituales para contactar con cuerpos celestes, con temas más espirituales, con dioses. Y tenemos, por ejemplo, algunos datos de la antigua Sumeria hace más de 3.000 años antes de Cristo, donde opio ya estaba asociado a la palabra placer. Aquí, por ejemplo, tenemos un papiro, en la primera imagen, no sé si se ve bien desde el fondo, un papiro egipcio, donde se ve pues, una representación de una escena sexual, donde podemos ver que la chica, justo encima de su cabeza, tiene una pequeña flor, una flor de color blanco. Está representando el loto azul. El loto azul es una planta que contiene apomorfina, que es un agonista de la dopamina. En este caso se utilizaba para facilitar las prácticas sexuales en rituales para la fertilidad y para la potencia sexual. Básicamente esto se utilizaba para mejores cosechas, ¿no? Para la fertilidad de la tierra, siempre como un simbolismo. Esto nos vamos a la época egipcia, aquí estamos hablando de un 1300 a.C. aproximadamente, pero un poquito más temprano, después, en la época griega, romana, pues sí que tenían fama de pasárselo bien en las fiestas, ¿no? En las antiguas bacanales y orgías. Por ejemplo, en la época griega había un juego que se hacía en las bacanales o las fiestas que eran hacia Dionisio, ¿no? El dios del frenesí, del sexo y de la fiesta, donde los hombres bebían vino, que era la sustancia de este dios, era la sangre de este dios. Cuando acababan de beber el vino y les quedaba el último sorbito, lo podían escupir a una pequeña vasija y si acertaban tenían la bendición de este dios y entonces podían elegir a cualquier persona de la fiesta, sea hombre o mujer, para mantener sexo con ellos. Y estas personas no se podían negar, ¿vale? Esto era uno de los rituales que se hacían. En la época romana, un poco lo mismo, hasta que llega la parte más católica, donde el vino ya pasa a ser la sangre de Cristo y toda la parte festiva, recreativa, lúdica se ve más relegada y se practica más en, pues una parte más prohibida, sobre todo en prostíbulos. La gente consumía más alcohol y drogas, prostíbulos y también en las partes militares, sobre todo para utilizar durante la guerra, ¿no? Para anestesiar el dolor o para tener mucha más fuerza. Si hablamos en las épocas un poquito más modernas, a partir del siglo XIX, bueno, aquí en la época medieval también tenemos el tema de la mandrágora, que se utilizan bastantes pócimas para conquistar, para facilitar el acto sexual. A partir del siglo XIX, pues las clases más altas, las clases más ilustradas, pues empiezan a consumir la cocaína y la morfina. Después tenemos el tema del movimiento hippie en los años 60, donde empieza a consumirse el LSD, toda la parte más sexual. En la modernidad, pues no sé si vosotros salís de fiesta, pero cuando acostumbráis a ir a bares, a discotecas, lo que hace la gente suele estar consumiendo alcohol, cócteles, ¿no? Para desinhibirse, son bebidas más festivas, no acostumbran a dar zumos o agua, ¿no? Y actualmente pues tenemos también el tema de drogas recreativas más sintéticas, tema de cocaína, éxtasis, MDMA, ¿vale? Lo que vosotros queráis. Entonces, tema de sexo y drogas ha estado relacionado desde hace muchísimo tiempo, pero cuando hablamos de chemsex hablamos de otra cosa diferente. Chemsex
no es únicamente la asociación de sexo más drogas. Cuando hablamos de chemsex, hablamos de un fenómeno que cumple básicamente estos criterios. Cuando hablamos de chemsex, hablamos del uso intencionado de drogas para aplicar sus efectos en prácticas sexuales. Estas prácticas sexuales son muy concretas, es decir, no estamos hablando de consumir alcohol para desinhibirse y al final tener una práctica sexual. Estamos hablando de utilizar unas drogas para alargar la experiencia sexual. El objetivo del chemsex no va a ser llegar al orgasmo ni facilitar el orgasmo, sino alargar al máximo estas prácticas sexuales. Las drogas que se utilizan suelen ser GHB o G, mefedrona, mefe o miau y metanfetamina, que es tina, la más conocida. Entonces, estos tres tipos de drogas no se toman en exclusividad, se suelen combinar con cocaína, con speed, con otro tipo de drogas. ¿Pero por qué se utilizan estas? Porque tienen un efecto muy empatógeno y además el efecto, su duración, es de aproximadamente unas 6-12 horas. Es decir, nos permiten un efecto más prolongado y además nos ayudan a que a nivel económico pues, sea más rentable comprar metanfetamina que, por ejemplo, comprar cocaína para estarla redosificando. Estas sesiones son sesiones largas, estamos hablando de sesiones de entre 6 y 72 horas, es decir, estamos hablando de 3 días, un fin de semana, incluso más. No tiene por qué ser una única sesión de 72 horas, quizá la persona se puede ir moviendo de sesión en sesión. Ahora veremos que es muy fácil encontrar estas sesiones. Se hacen con múltiples parejas sexuales. La tendencia está en alza en el colectivo HSH, ahora hablaremos un poquito de esto, y se utiliza Internet y diferentes aplicaciones para contactar con parejas sexuales de forma anónima, ¿vale? En algunos casos sí que se repiten con las parejas sexuales, se puede formar una pequeña tribu, un pequeño grupo, pero acostumbran a ser contactos anónimos, diferentes y no vinculados. Tendencia al alza en el colectivo HSH. Cuando hablamos de HSH o colectivo HSH nos referimos a hombres que tienen sexo con otros hombres. Es verdad que este fenómeno se da sobre todo en colectivo gay, pero hablaremos de hombres que tienen sexo con otros hombres porque aquí englobamos a bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres, que incluso se podrían definir como heterosexuales, pero mantienen relaciones con hombres. Podría ser, por ejemplo, el tema de algún chico escort, que se define como heterosexual, pero tiene prácticas con chicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pues seguimos. Entonces, ¿cómo es una chill? Una chill básicamente es una fiesta de chemsex, es una chem party. Para contactar con una chill es algo que es muy sencillo porque, como hemos dicho, se puede encontrar a través de aplicaciones de Internet. Aplicaciones de Internet que serían tipo Tinder, ¿vale? Es decir, tú puedes meterte allí, te abres un perfil y directamente te aparece una parrilla de gente que en ese momento está cerca de tu zona buscando, en este caso, conocer gente. Adelante, ponte cómodo. Conocer gente y sobre todo gente que quiera tener sexo. Entonces, a partir de esta parrilla podemos encontrar gente que está organizando chills o chem parties o sesión. En estas parrillas, cuando la gente tiene su perfil, muchas veces no dice abiertamente o no lo dice explícitamente que está buscando una chill o sesión o drogas. Utiliza los emoticonos, pues como podría ser el cerdito, como podrían ser los caramelos, como podrían ser los diamantes. Se ha creado una jerga en torno a todo esto. El tema del chemsex se da sobre todo en núcleos urbanos, es decir, lo encontramos en grandes ciudades, sobre todo que sean gay friendly, como podría ser Barcelona. Aquí lo encontramos sobre todo en Valencia, Barcelona y Madrid, es donde más lo encontramos. Y en cada zona vemos diferencias significativas. Por ejemplo, aquí en Barcelona se consume muchísima metanfetamina, latina. En Madrid, por ejemplo, se consume bastante más mefedrona, ¿vale? Ambas son dos drogas que son excitantes. El GHB en este caso, como hemos visto antes que se utilizan estas tres, el GHB tiene un efecto parecido al alcohol, ¿vale? Al principio es un poco depresor, ¿vale? Y los efectos que produce pues también son de desinhibición y por eso se toma combinado con el tema de la metanfetamina. Cuando tomamos GHB al principio tiene un puntito de subida pero enseguida es depresor, la metanfetamina lo que ayuda es a excitar y para no subir demasiado se toma combinado con el GHB y se va alargando la experiencia con este
sube y baja, ¿no? Un poco como Alicia en el País de las Maravillas, de este me hace crecer, este me hace bajar, pues esto es lo que se hace con este tipo de drogas. ¿Cuál es el problema aquí? Que como son sesiones muy largas, es muy fácil que haya una sobredosis, porque se está abusando de estas sustancias durante mucho tiempo y además se están combinando muchísimas drogas. El tema de las chill tiene otro problema, que al tratarse de sesiones muy largas, estas drogas lo que producen es falta de apetito, ¿no? Estamos ya saciados, y también deshidratación. Durante, imaginaros, 12 horas, 24 horas, 3 días sin beber ni comer, pues aquí lo que aparecen son trastornos psicóticos y sobre todo muchísima paranoia, ¿de acuerdo? Adelante. En estas sesiones, básicamente, lo que hacen es, se encuentran en un piso, suelen ser sitios privados, casas privadas, en algunas ocasiones también hay hoteles, y ahí está un grupo de chicos donde tú directamente puedes comprar drogas allí a veces, o si no tienes que llevar tu propia droga. Entonces ahí estás consumiendo y teniendo sexo. Cuando quieres irte, te vas, ¿vale? Puedes seguir buscando otras sesiones porque muy probablemente dentro del mismo barrio, cerca o incluso en un vecino, puedas meterte otra vez en otra sesión. A ver, vale, ¿cuáles son los riesgos de esta práctica? Pues menos evolución de daños. Mientras se ha consumido este tipo de drogas que son entactógenas, empatógenas, lo que están haciendo es que nos sintamos muy bien, muy eufóricos, y la evaluación de daños y la evaluación de riesgos sea pues un poco sesgada. Entonces, puedo ir a casas de desconocidos, puedo invitar a desconocidos a casa, entonces se han dado muchos casos de robos, por ejemplo. El tema de uso del preservativo, pues por ejemplo en estas prácticas es muy extraño que se haga el preservativo físico, luego hablaremos un poquito de esto. Sí que se utilizan, por ejemplo, el tema de la PrEP, no sé si conocéis lo que es la PrEP, ¿vale? Luego hablaremos un poquito de esto. Pero el preservativo físico, ya veréis que es muy complicado utilizarlo en un tema de una orgía, porque por cada persona que estás tienes que cambiar de preservativo y a veces no, simplemente quieres estar un minuto con una persona para luego cambiar con otro. Entonces aquí a nivel de gestión es un poco complicado. Entonces se suele utilizar la PrEP. La PrEP no deja de ser un preservativo, solo que en este caso es un preservativo químico. Es un preservativo que lo que hace es evita la transmisión por VIH. Es verdad que no ayuda a la transmisión de gonorrea, sífilis, clamidias y gelas, pero para el VIH sí que incluso es más efectivo que el preservativo en colectivo gay. Lo digo porque muchas veces cuando se ha visto esto desde los periódicos, se habla de esto como las ruletas sexuales. Esto seguro que habéis visto algún titular, de se montan orgías en Barcelona donde chicos tienen sexo sabiendo que hay gente VIH positiva dentro de la orgía para infectarse, ¿no? Yo trabajo con el colectivo HSH hace bastante tiempo, no me he encontrado con nadie que quiera infectarse por VIH adrede. Lo que sí que me he encontrado es gente que busque personas VIH positivas para tener sexo. ¿Por qué? Pues para tener sexo de forma más segura. Cuando una persona es VIH positiva y está en tratamiento, muy pronto llega a un estado que se llama indetectable, es decir, su estado serológico, ¿no? su carga viral baja tanto que las máquinas no pueden detectarlo. En este estado, que se tarda más o menos unos 3 meses máximo, la persona ya no puede transmitir el virus. Entonces hay muchas personas que quizá no quieren utilizar el preservativo y buscan a personas VIH positivas con las que el tema de la transmisión por VIH es imposible. Entonces es una forma de tener sexo más seguro sin utilizar el preservativo. Pérdida del concepto previo de sexo. ¿Esto qué significa? Pues que para mí el sexo es una cosa, pero cuando empiezo a asociar el sexo con las drogas y a sesiones muy largas, me cuesta mucho volver a mi anterior concepción del sexo. Entonces, me sabe como a poco. No es tan intenso. Fuerte asociación sexo-consumo de sustancias. Reducción de actividades y entorno de ocio. Pensar que cuando estamos hablando de sexo, el sexo en sí es un reforzador, ¿no? Nuestro núcleo accumbens está ahí a tope, lleno de dopamina, entonces lo que queremos es volver a repetir, al menos en la mayoría de los casos, ¿no? Cuando tenemos sexo la idea es sentirnos bien. Si juntamos este reforzador
con el consumo, ¿no? Porque ya sabemos que todas las drogas lo que activan es el sistema dopaminérgico y entonces por eso se producen las adicciones, ¿no? Estaríamos asociando un reforzador sexual con el reforzador de consumo y aquí tenemos un doble refuerzo, ¿vale? Entonces, aquí es muy fácil que se produzcan estas adicciones. Pensar que además la metanfetamina y la mefedrona son más potentes que la heroína. Si hasta ahora la heroína era como de las drogas más top a nivel de adicción, la metanfetamina es 3 veces más adictiva que la heroína. Y además, en 5 meses de consumo habitual, más o menos, cada 2 semanas, ya empieza a producir trastornos psicóticos. Problemas interpersonales, ¿no? A todos los niveles, de pareja, familia, trabajo, adicción, dependencia, evidentemente, infección o reinfección de ITS. Cuando hablamos de ITS hablamos de infecciones de transmisión sexual, no hablamos de enfermedades de transmisión sexual, hablamos de infecciones de transmisión sexual. Área sexual limitada, es verdad que se tiene mucho sexo y se tiene sexo con muchas personas, pero este sexo no deja de estar restringido a unas características, ¿no? Sexo que no sea vinculado, sexo con consumo, sexo de determinada característica, no es un sexo tampoco demasiado flexible. Desmotivación, ¿no? Aquí viene producido también por el síndrome motivacional, por la resaca de después. Pensar que aquí viene lo que se llama el síndrome del lunes por la mañana, es la resaca del GHB, pero también la resaca de la cocaína, pero también la resaca de la metanfetamina, de todas las drogas que se han ido tomando, más el tema de no haber comido y no haber bebido. Intoxicaciones, falta de adherencia al tratamiento tanto psicológico como médico. En muchos casos son pacientes que ya, por ejemplo, tienen VIH y no sé si sabéis que el tratamiento para VIH es algo que se tiene que ir tomando cada día. Cuando has consumido y estás tanto tiempo encerrado en un sitio, sin salir a la calle, sin mirar el reloj, sin comer ni beber, con la percepción del tiempo alterada, es fácil que te dejes la medicación. Es fácil que no la tomes bien y entonces aquí sí que podría ser peligroso porque hay un reboot de la carga viral. Interacción con otros tratamientos, muchas de estas medicaciones pueden interaccionar con algunos medicamentos para VIH, por ejemplo, y todo lo que tiene que ver con salud mental, ya no solo a nivel de patología, sino también a nivel de bienestar emocional. Aquí encontramos pues, todo lo que serían los trastornos psicóticos, ansiedad y depresión muy típica, el tema de la paranoia, que es muy típica en el consumo de la metanfetamina, irritabilidad, ¿no? Esto es la habilidad emocional, síndrome motivacional, me cuesta mucho hacer todo. A ver si me hace caso. Vale. Se da sobre todo en colectivo de hombres que tienen sexo con otros hombres, sobre todo en colectivo gay. ¿Por qué pensáis que se da sobre todo en este colectivo? Aquí hay alguna pista, pero no lo pone. Básicamente, el tema del chemsex está muy relacionado con cómo se relacionan los hombres o cómo nos relacionamos los hombres gay entre nosotros. Es verdad que cuesta mucho el tema de la vinculación, cuesta mucho el tema de conectar, porque se viene desde una época con bastante estigma tanto por la homosexualidad como por el tema del VIH. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Que muchas de estas personas, cuando consumen y se dan cuenta de que tienen un problema o quieren trabajar este tema, aquí es importante decir que no todo el mundo que practica chemsex tiene un problema. Hay muchísima gente que controla, aunque ya veremos que con las drogas el problema no es que no vea la solución, es que muchas veces no veo el problema, no veo dónde estoy metido. Pero sí que es cierto que hay gente que no considera que tiene un problema y lo sigue haciendo y la verdad que domina y no le afecta demasiado a su vida. Pero las personas que sí que consideran que tienen un problema no acceden a la red de salud. No acceden a la red de salud porque su perfil es totalmente diferente de lo que se pueden encontrar. Por ejemplo, nosotros trabajábamos con diferentes CAS donde hacíamos la derivación psiquiátrica, ¿vale? Es muy importante cuando tratáis este tipo de casos que haya una derivación psiquiátrica porque nos vamos a encontrar con muchos trastornos delirantes, con trastornos psicóticos, que es muy importante tratarlos cuanto antes, porque entre más tardas, pues más problemas puede traer. Entonces, cuando llegaban a la red de salud, ¿no? Por ejemplo al CAS, pues
Aquí los CAS hacen muy buen trabajo, sobre todo con temas de cannabis, con temas de alcohol, con temas de cocaína, con temas de heroína. Pero estas personas no cumplen un perfil del heroinómano. Entonces, quizá estaban en una terapia de grupo, un chico joven, entre 25 o 40 años, funcional, con su trabajo, puede ser incluso que no le hayan llamado la atención en su trabajo, pero está haciendo terapia de grupo con gente que está viviendo en la calle, con gente que tiene muchísimas deudas, aunque este perfil acabando así muchos de ellos, ¿eh? Pero es verdad que no se sienten entre iguales. Entonces, no suele haber adherencia al tratamiento. Estas personas suelen irse, suelen abandonar. Entonces, es muy importante crear programas que vayan enfocados aquí, porque estas personas al final quedan desamparadas, no las podemos atender. Además, tampoco tenemos, por ejemplo, el tema de la deshabituación para el GHB. Tenemos deshabituación para el alcohol o para otras drogas, pero no para GHB. Entonces se suele tratar, por ejemplo, con ansiolíticos. En otros estados, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra sí que se hace el tema de la deshabituación. ¿Y por qué se consume el GHB y no se consume alcohol? Porque al final el alcohol también podría ser bastante barato. Pues todo esto va a tener que ver, lo hablaremos mejor en temas de terapia de tercera generación, con la parte cultural. El alcohol tiene un problema, que es que son calorías a tope, engorda bastante, ¿no? De hecho, si vais al nutricionista, si vais al dietista, el alcohol prohibido, ¿no? Entonces, en un colectivo, que no es así el colectivo al 100%, pero en una parte del colectivo donde el éxito se mide en tu frecuencia sexual, pues domina mucho el culto al cuerpo. Entonces, para no engordar, pues dejo de tomar alcohol, pero tengo otra sustancia que bebiendo agua la puedo consumir, como podría ser el GHB, entonces pues me produce el mismo efecto y no engordo, ¿vale? Entonces es muy importante conocer todas estas culturilla del ambiente, ¿vale? Además tenemos la popularización de apps que facilitan encuentros sexuales. Es verdad que en colectivo heterosexual también las hay, pero es más complicado, no tienen tanto éxito. Si encontramos, por ejemplo, mucho éxito en Tinder, que es para tener citas, ¿no? Después quizá acaba habiendo sexo, pero suele ser algo más destinado a citas, a conocer gente. Aquí directamente tenemos aplicaciones como son Chillers, Grindr, Scruff, Hornet, Macho BB, incluso una Chill App, que es para organizar tu propia chill. Tú puedes invitar a gente, la gente puede ver quién va a venir y deciden si van o no. Entonces, es bastante más fácil y está muchísimo más normalizado el tema sexual, así como el fácil acceso a drogas recreativas y su uso está normalizado en el colectivo de hombres que tienen sexo con hombres. No hablamos de drogas, no hablamos de que me inyecto, hablamos de que consumo chems o que tomo chems o que hago slam. Es decir, hay un distanciamiento, no es lo mismo, no me percibo como un drogadicto. Yo tomo chems como lo toman mucha gente. Y esto es muy importante porque cuando hablamos de terapias de tercera generación, el tema del lenguaje va a ser muy importante. Además, un cambio de actitud en la forma de entender la prevención por VIH y otras ITS. En colectivo de hombres que tenemos sexo con otros hombres, el tema del sexo siempre ha sido una relación un poco amor-odio, porque hay que recordar que en Barcelona cada día hay 2 infecciones por VIH. La mayoría de ellas son en colectivo homosexual. Entonces, tener sexo con desconocidos muchas veces se vive desde unas ganas de conectar y tener placer, pero también muchas veces con el miedo de me habré infectado, tendré que hacerme la prueba, ¿no? Y cuando me haga la prueba, estoy en periodo de ventana, me tengo que esperar un tiempo. Entonces, muchas veces la relación con el sexo puede ser bastante ansiosa, pero aparecen nuevas técnicas para prevenir el VIH, como son la profilaxis post-exposición, no sé si la conocéis, es un tratamiento de emergencia que elimina el virus en el caso de haber sido infectado. Esto está disponible sobre todo para hombres que tenemos sexo con hombres, también para mujeres, en el caso de que haya habido alguna violación, en el caso de que haya pasado algo no deseado. Saber que podéis ir a cualquier hospital y os darían un tratamiento, son 28 días, es la misma medicación que toma alguien VIH positivo y esto elimina la posible infección una vez se haya producido. Pero es muy importante actuar en los primeros 3 días, sobre todo las primeras 6 horas. Luego tenemos el tema de la PrEP. Es una pastilla, es una estrategia también preventiva que elimina el riesgo
de infectarse por VIH. En colectivo de hombres que tenemos sexo con hombres, el preservativo funciona, según el CDC, al 85%. Es decir, tenemos un 15% de gente que, pese a utilizar el preservativo, asegurar que ha utilizado el preservativo, se infecta. Y esto es muy importante porque muchas veces decimos, es que con la información que hay, ¿no?, en realidad no tenemos tanta información, ¿no? Nos han dicho que el preservativo funciona al 100% y en realidad no es así, ¿vale? Al menos en colectivo de hombres que tenemos sexo con hombres. No es tan importante la práctica como la exposición a la carga viral del virus, ¿vale? Esto es muy importante. También el tema de la no transmisión con carga viral indetectable. Indetectable significa intransmisible. Y el tema de la carga viral comunitaria. Hasta ahora, a nivel político, y aquí entra a lo mejor mi parte más activista, ¿no?, pero a nivel político, las estrategias siempre han ido a poner la responsabilidad de la infección frente a la persona. Entonces, es muy común que cuando una persona tiene VIH, lo primero que aparece es la culpa, ¿no? Porque, ostras, yo teniendo toda la información, ¿cómo ha pasado esto?, ¿no? También es importante ver que no es solo la culpa, la responsabilidad individual, sino que hay una responsabilidad comunitaria y también estructural política, que esta información llegue a todo el mundo porque está ahí, pero no se suele utilizar. No me quiere hacer caso hoy, ¿eh? Vale, aquí. ¿Por qué se busca el tema del chemsex? Pues básicamente desinhibición, excitación, incrementar el placer, intensificar la experiencia sexual. Repito, no vamos tanto a conseguir el orgasmo o conseguir la mayor cantidad de orgasmos como alargar al máximo la experiencia sexual. De hecho, incluso en algunos casos hay discusiones por llegar al orgasmo demasiado rápido, porque a lo mejor hemos tenido un encuentro de 1 hora, 2 horas y ya estás. Pues esto es que quizá no te gusto, ¿vale? Porque no has querido estar tanto tiempo conmigo, ¿vale? Entonces, ya digo, aquí el concepto previo de sexo se pierde. Mejorar rendimiento sexual, facilitar la práctica sexual, aunque en muchos casos facilitar la práctica sexual es el estar más desinhibido, pero muchas de estas drogas, cuando ya has consumido bastante, lo que dificultan es la erección. Entonces, aquí se dificulta un poco la práctica. ¿Qué pasa aquí? Que estoy muy excitado a nivel mental, a nivel físico no respondo, entonces lo que hago es seguir buscando, ¿vale? Que venga alguien que quizá esté, que acabe de empezar y por lo tanto podamos tener prácticas sexuales. Aumentar la duración de las relaciones. Bueno, aquí os pongo algunas frases que he ido recogiendo de pacientes, ¿no? Pues por ejemplo, siempre me ha costado mucho hacer de pasivo, pero con Tina me es más fácil, estoy muy caliente y no hay dolor. Disfruto mucho del sexo y consumir me permite multiplicar el placer del orgasmo, seguir sin necesidad de parar. Esas son algunas de las razones, pero hay más, ¿no? Pues, por ejemplo, tener relaciones sexuales con alguien que me gusta. Pues yo sigo a alguien por Instagram que me gusta y de repente un día me lo encuentro y puedo tener relaciones con él solo si voy a una sesión en su casa. Sentirse más integrado, esto lo vamos a ver al final, en la mayoría de los casos hay un profundo sentimiento de soledad, una dificultad importante de conectar con los demás. Entonces lo que se utilizan son estos grupos donde intento conectar y sobre todo me siento conectado, porque estas drogas lo que hacen es dar esta sensación de conectar. Tengo relaciones íntimas a pesar de que no hay intimidad. Reducir la inseguridad durante las relaciones sexuales, todo lo que son los complejos, ¿vale? La primera vez que me dejé llevar con un chico que me gustaba, la primera vez me dejé llevar con un chico que me gustaba mucho. Después sigues buscando aquella misma sensación, pero no llega. Cuando me detectaron VIH no podía tener relaciones sexuales satisfactorias, no me podía quitar el virus de la cabeza. Esto me ayuda a dejarme ir, disfrutar y no pensar tanto. Esto es la parte importante. Cuando vamos a ver el tema de la vida de la persona, ¿no? Tenemos diferentes esferas. Pues tenemos la parte, me lo invento, la parte laboral, la parte de pareja, la parte de amistad, la parte, no sé, mi ocio, temas de salud, la parte sexual. ¿Qué pasa? Que cuando yo junto el consumo a la parte sexual y hago esta asociación, cuesta mucho de volver a romper.
¿no? Ya hemos dicho, son 2 reforzadores. El problema es que al ser 2 reforzadores, que sobre todo se utilizan en tiempo libre y consumen muchísimo tiempo libre, porque estamos hablando de sesiones largas, que es la sesión más el periodo de recuperación, que estamos hablando de más o menos unos 5 días de resaca. Pues esto me está consumiendo mi tiempo de ocio, por lo tanto mi ocio también se ve alterado. Por lo tanto, mi parte de amistad también se ve alterada, porque me suelo relacionar con gente de las mismas sesiones. Pero entonces, a nivel laboral, también me siento cansado y igual no rindo tanto. Pero además, a nivel de salud, pues me veo desmotivado o más cansado o he tenido que ingresar en algún momento por algún trastorno psicótico porque me he puesto a torear en la calle y me han atropellado. Y mis parejas o mi pareja pues también ha empezado a consumir y nos estamos distanciando. Quiero decir, al final es algo muy pequeño, pero que tiene un impacto en todas las esferas de la vida, ¿vale? Entonces, cuando vayamos a trabajar tema de consumo en general y sobre todo cuando vayamos a trabajar tema de chemsex, no hay que centrarse únicamente en el tema del consumo, porque estamos hablando de consumo de sustancias, pero también hay una adicción conductual al tema del sexo y también hay una alteración de habilidades sociales, de autoimagen, de concepto. Entonces, se va a tener que trabajar absolutamente todo. ¿Cuál es el perfil del consumidor de chemsex? Pues básicamente estamos hablando de alguien, suelen ser gente local, tenemos sobre todo de europeos y de América Latina, perfil entre 25 y 45 años aproximadamente y estudios universitarios con educación superior. ¿Vale? Esto choca a veces con el perfil que tenemos del consumidor habitual, ¿no? Es decir, gente con formación universitaria, gente con una formación superior. A nivel de consumo, aquí esto no sale en el examen, no hace falta que os lo aprendáis, pero básicamente ver que sí que es verdad que a partir del 2014 empieza a haber un cambio. Aquí el tema del chemsex llega a partir del 2014-2015, ¿vale? Los primeros datos que tenemos. Por ejemplo, en Inglaterra, a partir del 2012, ¿vale? Llega un poquito antes allí. Nace en Estados Unidos, a Inglaterra, y de Inglaterra se empieza a distribuir más por toda Europa. Lo que más se consume, el tema del GHB y el GHB mezclado con metanfetamina, ¿vale? Serían las estrellas. Sobre todo la metanfetamina se toma fumada y esnifada, pero a pesar de que venimos de la crisis de los 90 del tema de las inyecciones, empieza a volver el tema de inyectarse. Estamos viendo que más o menos un 2% de consumidores se inyecta. Estos datos son desde el 2017 ahora. Están un poco sesgados porque estos datos salen de la cohorte Barcelona Checkpoint, que en este momento es la cohorte más grande del sur de Europa, pero es verdad que desde que ha llegado la PrEP, Checkpoint se ha dividido en Checkpoint y PrEP Point, entonces muchos de los consumidores de metanfetamina pasan directamente al PrEP Point para poder acceder a la PrEP, ¿vale? Es un centro donde se dispensa la PrEP desde hace unos meses, solo en Barcelona Checkpoint y en Drassanas. Entonces, aquí perdemos a mucha información de la cohorte que nos daba información de chemsex, pero estamos hablando de que muy probablemente en la actualidad es superior al 2-3%. Entonces, tenemos que a nivel de chemsex, dentro de la comunidad de hombres que tienen sexo con hombres, estaríamos hablando de aproximadamente un 8,3%. Es bastante. Y además esto es un riesgo para la transmisión del VIH 3 veces superior. ¿Esto qué significa? Pues que una persona que hace chemsex tiene unas 3 veces y media más posibilidades de infectarse por VIH. En realidad parece muy evidente, ¿no? Estamos hablando de penetraciones más duras porque hay más parejas sexuales durante más tiempo y con el tema de la prevención un poco alterada. Entonces, lo que hace es multiplicar por 3. Por eso es importante que cuando vayamos a hacer una intervención en chemsex, además de hacer una intervención a nivel psicológico, hagamos una intervención a nivel sexual
de salud sexual a nivel de ITS. Es muy importante que se haga un cribaje de sífilis, gonorrea, clamidia, VIH. Si ya tienen VIH, que haya una buena adherencia al tratamiento. ¿Vale? Hasta aquí sería la parte de chemsex. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? ¿Está todo claro? Qué bien. Vale. Todas las relaciones sexuales son por penetración. Es como la base. ¿Todas las relaciones sexuales son con penetración? En realidad no. Generalmente sí, pero no siempre. Y también os digo una cosa, no os imaginéis esto como si fuera una gran orgía. Lo digo porque al principio cuando se explica parece como que está todo el mundo teniendo sexo con penetraciones todo el rato. No, muchas veces puedes llegar a un sitio, lo que explican ellos, y es que esté todo el mundo colocado. Y lo único que estén haciendo es hablando y de lo morboso que va a ser cuando hagamos pero en realidad eso no llega. O quizás estoy teniendo sexo, pero mientras estoy teniendo sexo estoy buscando a otra persona. Es algo bastante frío, no hay demasiada intimidad. Entonces, a nivel de penetración, se suele hacer bastante, pero viene gente que, por ejemplo, solo se dedica al oral, por ejemplo. Culturalmente, ¿cómo viene siendo esta práctica? Quiero decir, ¿qué tan normalizado se está viendo culturalmente esto? Mucho. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Estamos hablando de que son gente que cuando pasamos el cuestionario preguntamos por drogas y muchas veces preguntas, ¿consumes algún tipo de drogas durante las relaciones sexuales? No. Vale, ¿fumas tina? Sí. ¿Durante las relaciones sexuales? Sí. Entonces, bueno, esto es una droga, ¿no? O el tema de los poppers que decíais, ¿no? Poppers también es una droga. Entonces, es algo que está muy, muy, muy normalizado. El tema del consumo de sustancias en colectivo de HSH es muy frecuente verlo. Muy, muy, muy frecuente. Al menos en núcleos urbanos. Esto no quiere decir que todo el mundo lo practique, pero sí que todo el mundo seguro ha encontrado o se ha encontrado con alguien que o le ha propuesto o ha visto algún perfil donde había este tipo de información. Es algo que está muy normalizado. ¿Sí? ¿Desde cuándo existe esto? ¿Desde cuándo existe? En realidad, consumo de drogas y sexo ya hemos visto que desde siempre, pero que se estén montando este tipo de sesiones para alargar, se estima que aquí con estas drogas desde el 2014 más o menos. Pero es verdad que antes también había, pues por ejemplo con el LSD o por ejemplo con la cocaína. Lo que pasa es que no estamos hablando de igual 3 días, ¿no? ¿Qué rasgos de personalidad tienen en común? Eso es muy interesante porque en realidad el perfil es súper variado. ¿Pero hay algún rasgo de personalidad que se repite? Lo que yo puedo decir es el tema de habilidades sociales bastante bajo, muy bajo, y a nivel de autoestima también bastante bajo. Rasgos de personalidad es que nos encontramos con gente súper extrovertida, gente muy introvertida, porque cada uno accede o busca esto por ejemplo, diversión o alguien que busque, por ejemplo, sensaciones, ¿no? Un buscador de sensaciones. Pues quiero probar todas las drogas y lo hago y ya está. Otro a lo mejor es por introvertido para buscar el tema de la conexión. Aquí es complicado, no te podría decir un perfil exacto. Te podría decir que el perfil es hombre joven, homosexual, de ciudad. ¿Y cuando acuden al CAS? ¿Es por abuso de sustancias? ¿Es por adicción al sexo? Generalmente no van al CAS. Cuando van al CAS es por consumo de sustancias, pero cuando consumen este tipo de sustancias, desde el CAS tampoco saben muy bien qué hacer, porque son drogas muy, muy nuevas. Entonces, ahora, desde el 2017, Barcelona considera el chemsex como un problema de salud pública, entonces abre programas para atención al chemsex. Entonces, aquí en Barcelona hay básicamente 2 CAS que lo trabajan, aunque ahora en todos hay algún referente, pero básicamente serían CAS de Sants, que lo tenéis aquí en la esquina, y CAS de Sarriá. Lo que pasa es que aquí hacen la parte psiquiátrica.
parte psicológica hay terapia de grupo, lo que pasa es que no hay grupos muy fuertes. En Cas de Sants, por ejemplo, sí que hay un grupo muy chulo. ¿Desde dónde se suele trabajar? Desde centros comunitarios, porque el usuario de Chemsex no se ve en el mismo perfil que la gente del CAS, ¿no? Igual están en la sala de espera y vienen para buscar la metadona. Pues dice, yo me voy, es que no sé qué hago aquí. Entonces van al centro comunitario, donde sí que tienen referentes, pues hombres que tienen sexo con otros hombres, un grupo de pares, ¿vale? Yo, por ejemplo, donde estoy es en un centro comunitario y allí ya veis que la cohorte es bastante grande. Quiero decir, vienen 640 personas por tema de chemsex. Realmente es bastante interesante, ¿no? El por qué buscan este recurso y no acceden al CAS, a pesar de que estamos en contacto, ¿eh? Yo, por ejemplo, no trabajo únicamente desde allí, trabajamos en coordinación con CAS y con hospitales, porque nos vienen muchos ingresos a hospitales, o, por ejemplo, unidades de VIH, ¿no? Cuando lo ve el psicólogo de la unidad de VIH, pues comenta el tema de consumo, o ya ven que está consumiendo, entonces nos los derivan a nosotros, en lugar de hacerse desde el hospital. Pero también se trata la adicción en el uso, ¿no? Se trata adicción, dices en el CAS. Sí. Sí, en el CAS el problema, o también es la parte buena, allí tratan solo la adicción a la sustancia. A veces tratan la adicción conductual, pero pensar que no es solo una adicción a la sustancia. El problema de chemsex no es un problema de consumo, es un problema a nivel sexual. Y eso es lo que por eso cuesta de tratar, porque nosotros nos centramos mucho en lo que hemos aprendido, que es, pues trato la adicción al consumo. ¿Qué hacemos? Pues el tema de abstinencia, por ejemplo, ¿no? Pero es que hay muchos que no quieren ser abstinentes, hay muchos que quieren seguir consumiendo. ¿Disculpa? Equipos más multidisciplinarios. Sí, se tiene que trabajar multidisciplina, seguro, seguro. Psicólogo, incluso trabajador social, porque muchos están en la calle. ¿Alguna pregunta? Pues vamos a tercera generación. Cuando hablamos de terapias de tercera generación, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de qué es la tercera ola. ¿Qué es esto de las olas? Pues primera ola, pues para romper un poco con el tema del psicoanálisis, aparece primera ola, todo lo que sería más conductismo. Es decir, cuando los psicólogos queremos que se nos tome un poquito más en serio, entonces queremos prácticas basadas en evidencia. ¿Qué es la evidencia? Pues lo que yo puedo medir, lo que yo puedo ver. ¿Qué es esto? La conducta. Aquí tenemos todo lo que viene desde el condicionamiento clásico, condicionamiento operante, ¿no? Skinner, todo esto. Todo lo que serían las terapias más conductistas, reduciéndolo muy rápido, ¿eh? Luego tenemos, ¿no? Esto es a partir de los años 50. Luego pues llega el tema de la informática, llegan los ordenadores y los psicólogos pues vemos que igual que un ordenador, tú ves la parte de fuera y lo puedes medir, dentro, ¿no? Como pues está haciendo un montón de cosas y luces y cosas para que vosotros veáis esto. Es decir, hay pensamientos y emociones que están dentro. Entonces vienen las partes más cognitivas. Aquí tenemos el tema de la TREC, ¿no? La terapia racional emotiva, ¿no? Todo el tema de Beck, que se dedican más a lo mejor a los procesos cognitivos. Son tanto el pensamiento y la emoción los que producen la conducta, como también las que producen el mantenimiento, como en una depresión, ¿no? Todo el tema de la reestructuración cognitiva. Esto está muy bien, ¿no? Esto sería a partir de los años 70, pero a partir de los 90 o 2000 empieza a llegar el contextualismo funcional, que esto es un nombre que le han puesto, ¿no? Pero básicamente nos está hablando de la importancia del contexto y de la función cognitiva y la función conductual. Es decir, todo lo que yo hago, todo lo que yo pienso, todo lo que yo siento es funcional. No estamos hablando de que yo solo tengo pensamientos, emociones y acciones, sino que estamos hablando de cómo me relaciono yo con mis pensamientos, cómo me relaciono yo con mis emociones, cómo me relaciono yo con mis acciones y cómo me relaciono yo con mi contexto y cómo se relaciona todo esto, ¿vale? Estos serían las terapias de tercera generación, las terapias de tercera ola. Muy resumido, ¿vale? Es muchísimo más complejo, pero la verdad que es lo que se está llevando más ahora. De hecho, todas las partes científicas están empezando a hablar desde terapias de tercera generación. Y esta parte de terapias está muy bien porque son transdiagnósticas, no se van a centrar solo desde un modelo patológico, sino que se van a centrar también en una parte de bienestar emocional. Entonces nos da un montón de herramientas como psicólogos. Yo me centro más en la terapia de ACT, terapia de aceptación y compromiso,
No sé si la conocéis, habíais oído hablar alguna vez de ella, no sé si la utilizáis aquí algunos. ¿No? ¿Sí? Muy bien. Vale. Vale, pues entonces lo que voy a decir hoy va a ser muy básico, pero yo espero que será un poquito una introducción y sobre todo por qué nos puede servir para el tema de chemsex. Cuando hablamos de ACT no hablamos de ACT, hablamos de ACT porque todo lo que son terapias de tercera generación pues son como muy juguetonas y les gustan mucho el tema de las metáforas y los juegos, entonces hablamos de ACT como acción en inglés, ¿no? Como to act. Entonces, son terapias basadas en el conductismo radical, ¿no? Entonces, esto que os he dibujado, que es como un sello mágico, ¿no? Esto pretende ser un poco un resumen de lo que sería la terapia de ACT, ¿vale? Entonces, esto de aquí es el hexaflexo que se utiliza en terapia. Serían los 6 pilares que se van a trabajar en terapia. ¿Se trabajan primero uno, luego el otro, luego el otro? No, porque como veis están todos relacionados. De hecho, cuando tocas uno estás tocando todo lo demás. Estos pilares, ¿cuáles son? Pues tendríamos el tema de la defusión, es decir, que la persona no esté fusionada con sus pensamientos. Estar fusionado significa el yo soy lo que pienso, yo soy lo que siento, yo soy ansioso, yo soy tonto, yo soy... La defusión es yo pienso que soy, ¿no? Pienso que soy tonto, pienso que soy feo, yo pienso que, ¿vale? O yo me siento triste, ¿vale? Entonces, el tema de la defusión es muy importante porque nos permite hacer este defusing, poner un distanciamiento y trabajarlo, ¿vale? Aquí hablaría todo el tema de la inteligencia emocional también. Cuando hablamos de defusión no hablamos solo de pensamientos, a pesar de que la literatura habla mucho sobre de pensamientos, pero también nos va a hablar de emoción. También hablamos de aceptación. ¿Qué significa aceptación? Pues aceptación básicamente es una postura abierta, flexible, que básicamente es de no resistencia, es decir, es el estar dispuesto a. No sé si vosotros trabajáis en clínica, pero esto, por ejemplo, se ve muchas veces en trastornos de ansiedad, ¿no? Cuando vas a hacer alguna exposición, no sé si trabajáis con ansiedad, pero cuando vas a hacer alguna exposición y trabajas un poco la aceptación antes de, vale, vamos a coger el tren, ¿no? A un fóbico social, por ejemplo, o a alguien que tenga agorafobia. Vamos a coger el tren y hay que estar dispuesto a tener el ataque de pánico, ¿no? Pues es más probable que si hay esta aceptación, el ataque cuando estoy dispuesto a, es probable que no se produzca, ¿no? Se da como este efecto paradójico. Cuando voy a buscarlo, no lo encuentro. En cambio, cuando me resisto, cuando estoy luchando, esta lucha lo que produce es más dolor y no se trata de ganar la batalla como hasta ahora era en la mayoría de terapias. En tercera generación se trata básicamente de salir de la batalla. No es necesario quitarte el síntoma. El síntoma lo tienes, vamos a aceptarlo y muy probablemente cuando tú lo aceptas y lo sostienes, se va. Es como cuando viene la suegra a casa y pica y si tú te resistes y no le abres, pues ella pica más fuerte y llama más y tú te alteras más, pero si tú le abres la puerta, pues se va a estar un rato contigo, eres amable, le das un vaso de agua, le dices si quiere ir al baño y va a estar un ratito y se va a ir. Molesta menos. La idea es que sea una respuesta abierta. Cuando tratamos aceptación y difusión, nos centramos en la obertura. Y cuando nos centramos en la obertura, esto se puede trabajar de diferentes formas. En terapia de aceptación y compromiso es bastante chulo. A mí me gusta trabajarlo bastante porque es muy experiencial. Entonces, son muchos ejercicios vivenciales. Yo, por ejemplo, el tema de la difusión lo trabajo pues, bueno, desde metáforas, como podría ser el tema de los 3 caballos, ¿no? Tú llevas un carro con 3 caballos, tus pensamientos, tus emociones y tus acciones. Tú no eres tus pensamientos. Tus pensamientos muchas veces ni siquiera te representan. Tú no eres tus emociones. Muchas veces tus emociones ni siquiera te representan tampoco. Y tú no eres tus acciones. Tus acciones muchas veces tampoco te representan. Muchas veces hacemos cosas de forma impulsiva o siento cosas que no quiero sentir o pienso cosas que me vienen a la cabeza que digo, bueno, ya está, quiero parar de pensar esto, pero no puedo, ¿no?
Entonces, la idea es ver que somos nosotros quienes llevamos este carro hacia nuestros objetivos y que de la misma forma que nosotros tenemos un cerebro, no somos nuestro cerebro, que de la misma forma que nosotros tenemos un corazón que bombea, no somos nuestro corazón, tenemos un corazón, tenemos pensamientos, tenemos emociones y hacemos cosas. La idea es que la respuesta también esté centrada, es decir, ¿centrada en qué? Que el foco de atención esté en el ahora. Entonces vamos a intentar dedicar que la persona esté en el momento presente, porque muchas veces tenemos la máquina del tiempo, ¿no? Tenemos nuestra cabeza que nos lleva al futuro o que nos lleva al pasado y estamos allí dando vueltas. Y si algo dice las terapias de tercera ola, es que todo el sufrimiento es verbal. Hay que diferenciar mucho entre lo que es dolor y lo que es sufrimiento. ¿Sí? ¿Tenéis más o menos clara la diferencia? ¿No? Si metemos la mano en el fuego, pues muy probablemente nos vamos a quemar, ¿no? El dolor está hecho para evitar el dolor, entonces apartaremos la mano, vamos a reaccionar, la apartamos, pero duele, el dolor es inevitable. El sufrimiento es todo lo gratuito que yo le añado a ese dolor, y esto es lo que cronifica, ¿no? El dolor no es verbal, en cambio el sufrimiento sí es verbal, y se recrea, y crece, o se hace más pequeño, ¿no? Pero sobre todo cronifica. Entonces es importante que este dolor este sufrimiento suele estar en el futuro, ¿no? Sobre todo con temas ansiosos, anticipatorios, o en pasado, ¿no? Tema de la rumiación, otra vez, Vale. Entonces, la idea es ver que el bienestar está en el presente, porque es lo que está pasando ahora. La parte centrada se utiliza básicamente el tema de mindfulness o terapias centradas en mindfulness. ¿Conocéis un poquito de mindfulness? Mindfulness lo que trata también es de eliminar toda esta narrativa, de eliminar toda esta palabrería y centrarse mucho en los sentidos. Yo ahora estoy con vosotros y en principio tengo que quedar bien, porque realmente que sé, ¿no? Entonces no puedo quedar mal. Pero ahora estoy con vosotros y voy caminando y ¡paf! Me caigo al suelo. Soy muy torpe, soy piscis, entonces me caigo al suelo. ¿Qué pasa entonces? Pues lo primero que va a captar mi mente son los sentidos. Y para eso es importante explicar que nuestra mente funciona como un edificio de 4 plantas. El piso número 1, lo primero que vamos a detectar es los sentidos. ¿Sabéis cuáles son los sentidos? Perfecto, esto lo hicimos en primero de carrera y nuestros padres nos lo enseñaron también, ¿no? Entonces, ¿la idea cuál es? Que os voy a ver desde una perspectiva diferente, voy a notar el tacto del suelo, voy a escuchar el golpe. Después, rápidamente, voy a pasar a interpretar. Ostras, estaba de pie, ahora estoy en el suelo, pues me he caído. Después, voy a pasar a valorar. Esto es agradable o desagradable. No vamos a hablar de positivo o negativo, al final todo es positivo. Positivo significa que tú añades y desde tercera generación todo es funcional, ¿no? En este caso sería agradable o desagradable si me caigo. Pues desagradable, ¿no? Esto lo tienen prácticamente todos los seres vivos. Se ha visto que incluso bacterias lo tienen. Es verdad que al nivel de interpretación y valoración igual está un poco con pinzas, pero algo que sí que tenemos los humanos es el ático. Los humanos tenemos el cuarto A y el cuarto B, ¿vale? Que serían los pensamientos útiles y los pensamientos inútiles. ¿Qué me puede pasar por la cabeza si me caigo delante vuestro? Yo, que representa que tengo que quedar bien cuando estoy dando esta charla. ¿Qué creéis que me pasaría? ¿No? Qué tonto, encima están en vídeo, me van a ver en Madrid y en Valencia y estoy en YouTube que me están viendo la caída, ¿no? ¿Qué van a pensar de mí? Qué tonto, siempre me pasa lo mismo, qué torpe. ¿Estos pensamientos son útiles o inútiles? En principio son funcionales porque nos ayudan a algo, a que no me pase más, a irme, a escaparme, porque si no lo veo, no está. Pero en realidad me mantienen anclado a esta situación que ha pasado. Ya está, ya me he caído. Entonces, ahora lo más funcional, lo que más me puede ayudar es, ¿me he hecho daño? Sí, pues llamamos al médico. ¿No me he hecho daño? Pues sigo. Y ya está, se ha acabado el sufrimiento, ¿no? Esto sería estar un poco centrado. ¿Es fácil pasar de aquí a aquí? No. Porque la mente lo que está intentando siempre es resolver los problemas y nuestra tendencia es a desgranar y desgranar y desgranar. ¿Qué podemos hacer desde la parte centrada? Entre otras cosas, pues el tema de mindfulness lo que ayuda es a pasar de aquí a aquí, o bien hacemos una escalera
y nos quedamos en el piso de los sentidos, sin interpretar, sin valorar, sin estar enjuiciándose, solo en los sentidos, solo en, por ejemplo, la respiración, el contacto de la ropa, ¿no? Como sería una pequeña meditación. Entonces, cuando hacemos ACT, o al menos en este caso, podemos entrenar al paciente en meditaciones. ¿Meditaciones trascendentales profundas? No, meditaciones de quizá 5 minutos, 10 minutos, no hace falta más al principio, ¿vale? Y hablamos también de compromiso. La aceptación y compromiso tiene que estar comprometida con algo, con los valores. Cuando hablamos de los valores, no hablamos de las cosas que son importantes para mí, pues la familia, los amigos, la salud, no. Hablamos de experiencias importantes que quiero tener en mi vida. Por ejemplo, quiero ser padre, ¿no? ¿Qué significa ser padre para ti? Quiero ser buen hijo. ¿Qué significa ser buen hijo para ti? Quiero ser buena pareja. ¿Qué significa ser buena pareja para ti? ¿No? Para cada uno de nosotros es una cosa diferente. Entonces, es importante ver qué experiencias queremos tener y sobre todo cuáles dependen de ti. Porque a lo mejor quieres que te toque la lotería, pero es que esto no depende tanto de ti. O sí, si haces como este que ha comprado toda la serie, ¿no? Y la idea no es solo tener valores, porque esto sí que nos va a marcar un poco la brújula hacia donde queremos ir, ¿no? Nos va a marcar nuestro norte. La idea es la acción comprometida. Todo esto tiene que estar con un plan de acción. ¿Cuáles son mis metas? Desgranar cuáles son las barreras que me voy a encontrar y empezar a actuar. Cuando hablamos del yo como contexto, que no lo he dicho, es el percibirse como yo aquí, ahora. No como yo soy tonto y ya está. Eso es un yo concepto, ¿no? Yo soy así. Ver que yo soy de diferentes formas allá donde esté. Eso sería un poco un resumen así rápido, ¿vale? Pero es bastante más complejo. Dime. ¿Qué diferencia hay entre el momento presente y el contexto? Sí, el momento presente estaría más basado en lo que sería centrarse en el ahora, en lo que está pasando ahora, y aquí en cambio es cómo te percibes a ti. ¿Cómo te vale, vale. El tema de ACT se basa, no hablamos de patologías, hablamos del trastorno de evitación experiencial. Que esto lo dice un poquito ya lo que es, ya se entiende, es la evitación experiencial, el intentar evitar la experiencia. Yo tengo una historia, tengo una biografía, ¿no? Tengo mi experiencia vital y esto me lleva a una situación X. Es viernes, estoy muy cansado y he cobrado, ¿vale? Pensamientos y emociones, no vamos a entrar en cuál es primero. Esto lo vamos a llamar los eventos privados. Esto es lo que la persona tiene dentro, ¿vale? Es privado, su intimidad, lo que él va a percibir. Pensamientos, pues no tengo planes de fin de semana, no tengo amigos, nadie me quiere, estoy triste. Podría ir a una chill, ¿no? O estoy muy caliente, ¿vale? Estoy excitado, estoy nervioso. Sobre todo podría ser el tema de no conecto, ¿vale? Me siento triste, estoy ansioso. Si yo me siento mal, nosotros nos han educado en que si yo estoy mal, lo que quiero, ¿qué es? Pues estar bien. ¿Y estar bien qué significa? Estar bien significa sentirse bien. Nos han enseñado un poco esto, ¿no? Sentirse bien de forma crónica, ¿es posible? Es un poco complicado. ¿Por qué? Porque sentirse bien implica sentir, y esto implica una emoción, y las emociones no están hechas para ser crónicas. Las emociones están hechas, ¿no? Son reacciones psicofisiológicas, entonces suben, se mantienen un tiempo y bajan. Entonces, nuestras emociones son fluctuantes, sentirse bien va a ser fluctuante. Entonces, la idea no es tanto sentirse bien, sino sentir bien. Que eso que yo estoy sintiendo lo pueda sostener, lo pueda entender y lo pueda expresar de forma adecuada. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que si yo lo que quiero es quitarme este malestar de encima, lo que voy a hacer va a ser una acción. ¿Qué me ayuda aquí? Pues, por ejemplo, consumir, ¿no? Si yo aquí tengo sexo, esto es un reforzador positivo, ¿no? Si además esto lo junto al consumo,
Esto es otro reforzador positivo, que además me aleja de mi malestar, por lo tanto, me da un alivio que es un refuerzo negativo. Aquí tenemos una bomba de refuerzo enorme. Entonces, es muy fácil caer en la adicción, ya no solo por la sustancia, sino por toda la parte conductual. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? Que para arreglar mi problema estoy creando un problema todavía más grande. Entonces, a cada vuelta estoy reforzando más y más y más. Y llega un momento donde esto es totalmente automático. Y el problema, cuando yo quiero evitar la experiencia, la estoy intentando evitar con otro problema y se hace la bola todavía más grande. Cuando hablamos de mindfulness, hablamos de cuando hablamos de terapias de tercera generación, hablamos de ver estos eventos privados, sostenerlos, entenderlos y poder no aguantarlos, pero sí gestionarlos de otra forma, que no sea desde una evitación experiencial. Es ¿estás solo? Vale. Vamos a empezar a hacer acciones que vayan dirigidas a tus valores. ¿Qué es lo que quieres? Quiero un grupo de amigos, quiero tener éxito socialmente, ¿no? De esta forma. Para mí un grupo de amigos es así, 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 así. Pues vamos a empezar a hacer acciones que nos lleven hacia tu objetivo, que no nos lleven a solo evitar. De esta forma se produce un cambio bastante importante, porque ya tenemos un foco. Por eso las terapias de tercera generación, sobre todo ACT, se ha visto que en temas de adicciones son muy, muy, muy efectivas. Muy, muy efectivas, más que otros tratamientos. Es verdad que al principio cuestan, ¿no? De que el paciente, que en este caso no le llamaremos paciente, le llamaremos cliente, porque paciente es como alguien paciente, ¿no? Pasivo, y nosotros somos los psicólogos, que estamos aquí arriba y sabemos un montón. Aquí desde terapias de tercera generación le llamaremos persona, cliente, usuario, para que esté a nuestro mismo nivel, y nosotros haremos un poco de sherpas, ayudaremos a llevar la mochila, iremos juntos en la misma dirección, ¿no? Y guiaremos un poco. Le haremos ver dónde están las piedras que no ve, por ejemplo, o cómo estamos viendo las cosas. Pero con esto lo que quiero decir es que desde terapias de tercera generación, pese a que cuesta coger el ritmo al principio, como está enfocado a valores a largo plazo, las recaídas son muchísimo menores. Muchísimo menores. En un tratamiento estándar estamos hablando de recaídas de entre el 60 y el 80%. Desde ACT estamos hablando de recaídas en torno al 20-10%, ¿vale? Muchísimo menos. ¿Por qué? Por el efecto incubadora que le llaman. ¿Por qué? Porque estamos muy encarados a valores, estamos trabajando ya mirando desde el futuro y no tanto en sintomatología o en la abstinencia, sino en lo que es importante para la persona. Vale. Aquí tengo el tema de unos resultados que se hizo en un estudio, ¿vale? Aquí es el programa de atención a chemsex de Barcelona Checkpoint. Se cogieron a unas 61 personas y se hicieron se hizo una intervención en tercera generación. Hubieron 6 deserciones, es muy poco, ¿vale? Es un 9%, es un 10%, es muy poquito. Y nos viene al principio la población esto es un cuestionario de flexibilidad psicológica, ¿vale? En realidad es AAQ, no AQQ, y la media del pretest serían unos 30. Esto nos está hablando de personas que presentan clínica, ¿vale? Es decir, ansiedades, depresiones, adicciones importantes, mucha rigidez psicológica. La parte de abajo es post-test, una vez acabado el tratamiento. Estamos hablando de un 16. La población normal, nosotros, en principio, estaríamos entre 17 y 20. Aquí son incluso puntuaciones inferiores, es decir, estamos hablando de gente que ha ganado muchísima flexibilidad psicológica y que la clínica, pues, en la mayoría de los casos, pues se ha eliminado. Eliminado no significa que hayan parado de consumir, en todos los casos. Sí que la mayoría es parar de consumir porque es el objetivo que se marcan. Pero muchos no quieren parar de consumir. Muchos quieren, por ejemplo, controlar más. Eso es algo que a veces también nos cuesta, ¿no? El tema de las adicciones tiene que ir basada a la abstinencia. Y actualmente ya no se trabaja así. Se trabaja desde reducción de daños, reducción de riesgos y que sea la persona que decida cuánto. Ahora, es verdad que con este tipo de drogas hay que ir hay que concienciar mucho a la persona porque son drogas muy, muy, muy adictivas y es muy fácil volver a empezar. Para mí es muchísimo más fácil, esto es a nivel personal, es mucho más fácil trabajar con alguien que quiera eliminar
que con alguien que quiere controlar, porque el tema de las drogas y el control es muy complicado, porque la percepción está siempre sesgada. Bueno, esto es una parte de satisfacción, pues la mayoría estaban satisfechos con el tratamiento, el 92 nos ponían como un 9,2 a nivel de la percepción por parte de los clientes de la solución de su problemática, y todos habían optimizado su estado emocional, y al final se muestra pues, un tratamiento altamente eficaz desde ACT, ¿vale? Entonces, el modelo ACT se muestra eficaz para el tratamiento de chemsex, permite la intervención personalizada y orientada a los valores de cada persona sin necesidad de abstinencia total. Esto es muy importante. Aquí la parte interesante, he traído un pequeño caso, miraremos si nos da tiempo a mirarlo muy rápido, pero es que no os puedo dar un modelo de intervención único, porque no lo hay, porque ACT precisamente se centra en cómo tiene el hexaflexo esa persona. Entonces hay que personalizar mucho la terapia. A veces empezaremos más por que la persona esté centrada, pero a veces la persona ya te viene centrada y lo que necesitas es que esté más abierta, que esté más defusionada. Entonces tienes que jugar un poco con los 6 pilares. Algo que se ha visto es que el aumento de la flexibilidad psicológica es un factor clave para el éxito del tratamiento. Sentimientos de soledad en el 100% de los clientes, ¿vale? Y la necesidad de programas específicos que conozcan la realidad de HSH. Eso serían básicamente el tema de las conclusiones. Si os interesa el tema de ACT, yo por aquí he dejado 2 libros, si os los queréis mirar luego un poco, es este de aquí, no los he escrito yo, Entonces, este de aquí está bastante bien, es finito, es muy sencillo, y como una guía sencilla con ejercicios y con mucho material para trabajar en consulta está súper bien. Terapia de aceptación y compromiso ACT, de Kelly J. Wilson y Luciano Soriano, que es de las que más escribe en castellano. Este está muy muy bien. Y luego ya si queréis la joya de la corona es este de aquí, para mí es como, si vais a trabajar con ACT es como el imprescindible, que es el de Skle de Breuer, ¿vale? Que aquí tienen, es una editorial que está súper bien, que es el de AYES, Terapia de Aceptación y Compromiso, Proceso y Práctica de Cambio Consciente, Mindfulness. Este está súper bien, es bastante denso, ¿vale? Pero vale muchísimo la pena, muchísimo, y también tiene bastantes ejercicios, ¿vale? Si os lo queréis mirar, voy a estar por aquí un ratito y los podéis echar un ojo. Y básicamente hasta aquí. Os he traído un caso, lo que pasa es que claro, es un caso que va a estar como muy personalizado, entonces va a ser muy para esto, entonces no se puede a lo mejor extrapolar a otros casos similares, porque nos vamos a centrar mucho en las necesidades de cada paciente, pero aún así si queréis lo miramos, ¿sí? ¿Os apetece? Vale, pues tenemos a un hombre de 38 años que acude por iniciativa propia al centro y busca asistencia psicológica. Está diagnosticado de VIH a los 32 años, nació en un pueblo del Vallés Oriental, pero un año después de su diagnóstico se traslada a Barcelona. Actualmente trabaja como conductor de ambulancias. Los últimos 2 meses le han llamado la atención en su trabajo por ausentarse en varias ocasiones, por tener un rendimiento bajo. Entonces, él dice que se inició en el consumo unos meses después de su diagnóstico de VIH. Le costaba muchísimo volver a tener sexo, se sentía muy culpable, se sentía sucio, sentía que podía infectar a los demás, pese a que era indetectable. Pero bueno, todavía tenía este tema de la culpa. Además, algo que había afectado bastante es que en su familia el tema de la homosexualidad no se llevaba nada bien, y ahora tener que decir que era VIH positivo era como salir otra vez del armario y se le hacía un poco bola. Además, cuando lo dijo, su madre bueno, pues no lo aceptó nada bien, y pues nacen otra vez pues estos juicios de, claro, esto te pasa por, ¿no? Entonces él en este momento se siente muy muy mal y decide irse a Barcelona. Tenía pocas amistades y en el momento del diagnóstico se alejan de él. Cuando él comunica que es VIH positivo, muchos de sus amigos ya pues prefieren no relacionarse con él. En esos momentos de soledad, pasado casi un año, decide trasladarse a Barcelona, donde cree que se dispone de mayor anonimato, no lo van a conocer tanto, pero además la diversidad sexual está mucho más aceptada. Entonces seguramente va a conocer a otros chicos VIH positivos. Esto en realidad no es así exactamente. Él viene a Barcelona también por recomendación de su expareja, con el que tiene buena relación y vive en Barcelona. Le dice, pues vente por aquí, verás que vas a estar mejor, y él decide ir. Una vez instalado en Barcelona, las relaciones con su familia empiezan a mejorar, aunque mantienen la distancia.
empieza a trabajar como conductor de ambulancias, donde apenas dirige la palabra a sus compañeros por timidez y también por los efectos de las drogas. Está muy cansado, le molesta hablar, no sabe mantener mucho la conversación, prefiere disimular. Además, ahora veremos que la vía de administración que él tiene es inyectada. Entonces, se inyecta mal y tiene los brazos llenos de abscesos. Entonces, siempre va muy tapado, incluso en verano. Entonces, es un poco como el raro, porque siempre está solo intentando taparse y muy inseguro. Además, el tema de la tina ya hemos dicho que produce muchísima paranoia y siempre está como hipervigilante de se van a dar cuenta, me van a echar. Entonces, siempre prefiere evitar el contacto. Muestra mucha inseguridad a nivel de competencia sexual y de autoimagen. ¿Por qué? Porque tiene varias cicatrices y operaciones en la zona anal rectal, ¿vale? Es algo a nivel genético, pues su padre, su abuelo también les pasaba, tenían tendencia a hacer abscesos y fístulas. Entonces, esto es algo que es bastante desagradable de curar porque las fístulas tienen que cicatrizar desde dentro, entonces tienen que tener unos drenajes, tienes que tener muchísima higiene. Él trabajando como conductor, pues al estar sentado no se le acaban de curar bien, la baja siempre la intentaba acortar lo máximo posible para que la gente no sospechara nada. Entonces esto no se le curaba bien y volvía y volvía y volvía. Tenía varias operaciones ahí. Pese a que las operaciones habían sido exitosas, siendo exitosas significa que ha quedado, que podía retener, porque a veces las operaciones en esta zona pueden hacer que la persona no retenga y a nivel de heces pues tenga que estar todo el rato, ¿no? Entonces, pese a que las operaciones han sido exitosas, estéticamente no ha quedado satisfecho porque la zona ha quedado con grandes cicatrices que le quitan la seguridad a la hora de mantener relaciones sexuales. Refiere que la única forma de sentirse cómodo en el sexo es estar con gente que haya consumido, porque así no se fijan o así no le van a dar importancia. Es verdad que aquí incluso ha tenido relaciones sexuales con los drenajes puestos. Entonces, realmente se estaba arriesgando bastante a que eso no acabara de curar bien, y de hecho era así, no acaba de curar bien nunca. Por lo tanto, él prefería tener sexo con gente que ya estuvieran colocados, ¿no? Porque no les dan importancia las cicatrices y así puedo conectar con ellos, ¿vale? Importante la esfera relacional, no tanto la sexual en su caso. Él buscaba conectar con alguien, tener alguien con quien hablar. De esta forma empieza a tener múltiples parejas sexuales, consumiendo mefedrona de forma inyectada. Su círculo social básicamente son estas parejas sexuales y en el momento de iniciar tratamiento consume mefedrona cada 2-3 semanas de forma inyectada. La media de las sesiones es de 3 días y se hacen en su casa. Se gasta muchísimo dinero en todo esto, ya no solo las drogas, sino en conseguir escorts y chicos de compañía para que estén también aquí. Entonces, lo que se gasta es prácticamente el doble de su sueldo, entonces tiene muchísimas deudas. Y hace 5 años que no tiene sexo sin consumir, ¿vale? Entonces, el sexo sin consumo le da pánico, porque no voy a estar a la altura, no voy a saber, se van a fijar en mí, no sé si voy a aguantar mucho tiempo. Sintomatología, entre otras, tristeza, ansiedad, fatiga, anedonia, baja autoestima, pérdida de concepto previo de sexo, culpa frente a su diagnóstico de VIH y frente a hacer sufrir a su familia, porque la madre cogió una pequeña depresión, si se puede decir pequeña depresión, pero sí que cayó en picado frente a su diagnóstico de VIH, y cuando él dice después de todo esto que está consumiendo, pues todavía peor, ¿no? Es el tema de la homosexualidad, el tema del VIH y el tema del consumo. Entonces la madre se lo tomó muy mal. Consecuencias: vergüenza de su cuerpo por las cicatrices, tanto a nivel rectal, pese a que esto no es consecuencia del chemsex, aunque sí que lo iban perjudicando, sobre todo las cicatrices de los brazos. Incapacidad de tener actividad sexual sin el efecto de drogas, fuerte asociación sexo-consumo, deudas económicas, aislamiento social y familiar, bajo rendimiento laboral, reducción de actividades de ocio y la menor evaluación de riesgos, ¿vale? Aquí es un poco la esfera que decíamos al principio, un tema de consumo que en principio es una esfera muy pequeña que está muy limitada al sexo. Esto al final también se come mi parte de ocio, mi parte relacional, y acaba afectando a toda mi vida. Entonces, a nivel de intervención se hacen 3 sesiones de evaluación con anamnesis y cuestionarios, ¿vale? Aquí en el cuestionario de flexibilidad da un 31, que estamos hablando de alguien que muestra clínica, muchísima sintomatología. Y se hace el análisis funcional. Yo el análisis funcional lo hago como en el cuadro que hemos visto antes.
Habla sobre el pasado constantemente y sobre su diagnóstico de VIH, ¿vale? Aquí estamos viendo que no es un cliente que esté centrado en el ahora, está centrado en el pasado, porque ahí es donde se quedó, es lo que está intentando resolver. De hecho, lleva 5 años intentando resolver eso, no avanza. Aquí la acción no va motivada hacia sus valores, sino que va motivada hacia evitar lo que estoy sintiendo ahora. Consumir se había transformado en un problema, tenía más gastos, estaba más aislado y con mucha culpa. Su lucha por controlar estos eventos le lleva a consumir, alejándose de lo que es valioso para él. Entonces, él se propone en un principio reducir el consumo a 1 vez al mes. Vale, trabajamos un poco en esta línea, se deriva al CAS para tratamiento psiquiátrico y terapia de grupo. ¿Vale? Se hace un tema de psicoeducación en drogas, se utiliza esta web, está muy bien para temas de chemsex, es chem-safe.org, ahí habla de prácticas sexuales, de las drogas que se utilizan en chemsex y además la interacción de estas drogas con medicaciones para VIH o interacción entre ellas. Y se le ayuda en reducción de daños con la ayuda de un enfermero, es decir, se le enseña a inyectarse bien. El cliente en esta sesión, la verdad que acaba llorando porque nunca le habían tratado como con tanta normalidad, entonces se siente muy agradecido, pero a la vez se siente muy avergonzado, ¿no? Es de como, ostras, qué fuerte que me estén ayudando a cómo me tengo que pinchar y llevo 5 años haciendo esto, ¿no? Esto le resulta un poco chocante y verbaliza que no quiere acabar como la gente que recoge en su ambulancia. Y ese día él dice que no quiere reducir, que ve muy claro que lo que quiere es eliminar. Entonces se cambia, ¿no?, de dirección, se dice, vale, pues vamos a eliminar, ¿qué habría que hacer? Entonces él se propone avisar a todos sus contactos y decirles que quiere dejarlo, ¿no? A partir de entonces exploran los valores del cliente, hacia dónde vamos. Lo que más le da importancia es que su sexo quiere que sea vinculado, quiere poder repetir con alguien, porque normalmente son contactos anónimos que no ve más. De hecho, él, ya digo, es muy importante la parte relacional, porque él después había llamado a contactos para hacer algo el fin de semana sin consumo y no le contestaban, o se había encontrado con alguien por la calle y no le miraban, ¿no? Siempre es este distanciamiento. El tema de pareja, quiere mucho una pareja, tema de recuperar la relación con la familia y el tema de viajar entre amigos, ¿no? Se explora cuál era su grado de compromiso con estos valores y debido al perfil cerrado se trabaja el tema de la difusión. Él es muy de soy incapaz, no puedo hacerlo solo, es muy dependiente de su ex, entonces a nivel de me quiero pintar la casa y le preguntaba a Alex de qué color la tengo que pintar, me voy a ir a comprar de ropa pero tiene que venir mi ex para decirme si me queda bien o no, muy dependiente, ¿no? Porque de hecho era la única persona que tenía. Y se utiliza esto, la metáfora de los caballos o temas de reestructuración de Byron Katie, que esto es un ejercicio. Al mes y medio tiene una recaída, ¿vale? Acude muy avergonzado, no se inyectó, pero sí que fumó, le dio un par de caladas a una pipa de metanfetamina porque quedó con un chico, esto ya es la narrativa, ¿no? Pero él en principio quedó con un chico para decirle que quería parar de consumir y el chico le dice, vale, dice, pero vamos a hacer la despedida juntos. Y él dice que no, ¿qué tal? ¿No? El chico al final pues sacó la pipa y dice, bueno, pues yo voy a fumar, si tú no quieres no fumes, pero acabó fumando. Él se asustó muchísimo cuando fumó, dijo, ya estoy otra vez, y lo que hizo fue, lo echó de casa, acabaron bastante mal, fue una discusión, pero bueno, vino muy avergonzado. Esto en realidad es algo que se tiene que mirar a nivel de éxito, porque está actuando en base a sus valores, ¿no? Ha dicho que, ¿no?, ha tomado una acción comprometida, que no quería consumir, es verdad que consumió, pero rápidamente actuó para ir enfocado hacia donde quería. Entonces, para manejar el tema del deseo, el tema del craving, ¿no?, el tema del mono, se utiliza el quién manda aquí, el tú eres más importante que tu emoción, tú eres más importante que los pensamientos. Entonces, hay que tener muy en cuenta el tema del valor, el valor tuyo. Entonces, aquí se utiliza, por ejemplo, un ejercicio de los posits, ¿no? Por ejemplo, este ejercicio en realidad no tiene nombre, o igual sí lo tiene, yo le llamo el de los posits, igual lo conocéis por otro nombre, ¿eh? Lo que se hace es un ejercicio experiencial, que lo que se hace se pone el objetivo del cliente, pues más o menos como a unos 2-3 metros, ¿no? Por ejemplo, yo, 2020, pues quiero ir al gimnasio, ¿no?
pues me lo pongo aquí. Entonces, luego yo tengo unos posits, yo los cojo de colores, pues unos que sean azules, unos que sean verdes, y te los pones en el cuerpo, un poco para ver que yo no soy lo que pienso, yo tengo este pensamiento que está fuera. Siempre que vayáis a trabajar pensamientos, lo que se recomienda es densificarlos, porque si tú trabajas pensamientos desde el pensamiento, pues al final te acabas perdiendo, ¿no? Esto es como ir a pescar e intentar pescar peces en el agua, no vas a pescar ninguno. En cambio, si coges la caña y desde lo físico lo traes a tu terreno, es más fácil trabajarlo. Entonces, siempre los pensamientos, si pueden ser escritos o verbalizados, mejor, según mi experiencia, ¿eh? Entonces, por ejemplo, yo quiero ir al gimnasio. Pensamientos que tengo, qué pereza. Vaya rollo, ahora allí me tengo que comprar porque no llevo el modelito adecuado. O me voy a poner en forma, ¿no? Todos estos pensamientos te los vas poniendo, todos los pensamientos que te pasen por la cabeza. Además, también las partes de las emociones, pues la vergüenza, el tema del no saber, del verte torpe, el tema de estar motivado porque vas a ver cambios, ¿no? Todos estos. Entonces, la idea es coger cada uno y decir, vale, este pensamiento me acerca o me aleja, ¿no? Pues me veo ridículo en chándal, pues me aleja mi objetivo o me acerca, pues das un paso adelante o atrás. Entonces, la idea es que en sesión vas viendo si te vas acercando a tu objetivo o no y te quedas con estos pensamientos que sí que te están acercando. Los otros los trabajas sosteniéndolos, ver que no son una realidad. De la misma forma que yo no quiero ir al gimnasio hoy, tengo una parte de mí que sí que quiere, tengo una parte que le da totalmente igual, ¿no? Y todas estas emociones, todos estos pensamientos están pasando a la vez. Entonces, ¿desde dónde me relaciono? No es que sean deshonestos, lo que pasa es que se dan todos a la vez. La idea es relaciónate desde aquellos que te ayuden a tu objetivo. ¿Vale? La idea sobre todo se centró mucho en fortalecer vínculos sociales, entonces se hizo un ejercicio de las cartas. Él pensaba que toda su familia le odiaba, que todos sus amigos le odiaban, bueno, sus pocos amigos le odiaban, que su ex le odiaba, que él era lo peor. Entonces se hizo un ejercicio de 5 cartas, pues estas 5 personas que él eligió tenían que escribirme una carta a mí, que en realidad la leeríamos en consulta, y aquí me tenían que explicar cómo era él, pero no es un chico muy guapo y muy amigo de sus amigos, no. Asumiendo riesgos, explicando algo importante, cómo se relaciona en la intimidad, cómo se comunica, cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus puntos débiles, qué es lo que más me gusta de él. También tenía que explicar cuál era el principal problema o qué era la parte principal que creían ellos que teníamos que trabajar en terapia y un pequeño consejo o unas palabras de ánimo, ¿vale? Entonces, se leyeron, ¿no? Las leía él, esto es importante que lo lea él, y se emocionó bastante porque aquí las palabras eran de ánimo, ¿no? Estaba muy fusionado con sus pensamientos, luego vio que la realidad era otra. Para trabajar la respuesta se introdujo la práctica en mindfulness durante 2 sesiones a nivel de la respiración atenta y ejercicios informales. Entonces, a partir de aquí, todas las sesiones empezarán a tener un centramiento en la respiración durante 10 minutos, de forma que la persona pues, tenga esta práctica en mindfulness. Y las siguientes sesiones se dedicaron al concepto de sufrimiento y dolor, ¿no? Esta diferencia, y al tema de la desesperanza creativa. Esto significa que ver que todo lo que está haciendo hasta ahora no le estaba funcionando, por lo tanto tenemos que buscar unas acciones diferentes. Para dejar de sufrir, ¿no? Pues lo que está haciendo es meterse en una inercia que no le ayuda. Y se volvieron a trabajar otra vez los valores, utilizando un asesoramiento en valores, básicamente por áreas de vida que era lo importante para él y qué acciones podía hacer para encaminarse hacia esos valores, ¿vale? La última fase corresponde a un plan de acción comprometida con sus valores, que básicamente después de 30 sesiones, ¿no? Pero fueron apuntarse a una asociación deportiva, visitar a su familia 2 veces por semana y planificar fines de semana con ellos y con amigos, y descargar una aplicación de citas y otra para actividad sexual, explicitando que no utiliza drogas. Es decir, es muy importante trabajar otra vez el reintegrarse a la actividad sexual, porque es algo que se está evitando. Durante estas sesiones, durante estos meses, él no tenía relaciones sexuales por miedo al juicio. Entonces llega un momento donde esto también se tiene que trabajar. Al cabo de 30 sesiones, el cliente sigue abstinente y disfrutando de su vida sexual, ¿vale? Aquí el tema de las marcas en los brazos era algo que le costaba muchísimo que vieran, pues con el tiempo también han quedado cicatrices, pero ahora por ejemplo se puede poner manga corta
y la verdad que esto ha implicado para él pues, el poderse relacionar con sus compañeros. Ahora está contento porque ha vinculado con sus compañeros de trabajo. Es una persona totalmente diferente. Igualmente, tema de adicciones, siempre se recomienda hacer seguimiento de por lo menos 2 años. Entonces, se van haciendo visitas todavía en prevención de recaídas. Y hasta aquí el caso. ¿Vale? Entonces, me he alargado un poco, ya sé que soy un poco denso, pero no sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado demasiado claro. ¿Se dio tratamiento farmacológico? Se dio tratamiento farmacológico. Se dio ansiolítico para los momentos de crisis solo. Para momentos de cuando el craving era muy alto, ahí sí. Pero tengo que decir que él apenas lo utilizó, ¿eh? En otros casos sí que es muy necesario. Pero sí, básicamente el tratamiento farmacológico es, a veces se dan algún antidepresivo y también alguna medicación para TDAH. Porque porque por el tema del consumo. Cuando es un consumo prolongado, a veces pues se hace el tema este dual, ¿no? El tema de la patología dual. Dime. ¿Has mencionado la dificultad de las relaciones de pareja entre los masculinos? ¿Es igual la homosexualidad femenina? En colectivo lésbico, ¿no? De mujeres que tienen sexo con otras mujeres, la verdad es que si te refieres a nivel de chemsex, no hay casos detectados. No hay información de casos de mujeres que practiquen chemsex. Seguramente igual los hay, ¿eh? Pero no tenemos notificado ningún caso. A nivel relacional, la verdad es que a nivel de mujeres es un colectivo con el que no trabajo mucho, colectivo lésbico. Aquí no te podría contestar. Pero sí que es verdad que a nivel de relación, yo incluso no hablaría de que el problema de conectar con otras personas sea solo un colectivo de hombres que tenemos sexo con hombres. Yo hablaría que es algo a nivel general, ¿no? Incluso a nivel heterosexual también. Muchas veces, cuando la gente va a las discotecas, pues está todo el mundo en grupo. Aquí en el centro vienen mucha gente, por ejemplo, americana. Y en América, pues a lo mejor es muy común que tú vas a un bar y hablas con la gente que tienes al lado. Y te relacionas y hablas y no pasa nada. Y aquí, depende cómo, hablas con alguien y te miran raro, ¿no? Aquí a veces vivimos en un mundo donde nos cuesta conectar. Estamos como muy conectados, pero cuesta hacer vínculo. Sí que estamos conectados, pero el vincularse cuesta. ¿Y qué hay sobre educación? Hemos hablado bastante sobre tratamiento, pero no hemos hablado de prevención. Aquí es donde estamos. El tema de la prevención es un punto que tiene que ser súper clave en el tema de chemsex. Cuando hablamos de prevención se están haciendo básicamente, ahora en Barcelona sí que hay diferentes talleres de educación sexual y charlas, y a nivel comunitario sí que se están haciendo bastantes cosas, pero todavía sigue siendo insuficiente. Falta mucho trabajo a nivel de prevención. Ahora este año pasado, en 2019, desde la Agencia de Salud Pública de Cataluña, se abren unos grupos de trabajo de chemsex y uno de ellos precisamente está destinado al tema de la prevención. Así que yo creo que dentro de poco se va a oír muchísimo más del tema. Perdón, soy latino. Y acá el tema de la homosexualidad se habla dentro de la educación sexual en los colegios. ¿Es algo que Sí. que Sí, pero a nivel de educación sexual en los colegios, bueno, aquí esto ya es otro tema, ¿eh? Pues a mí si me dejáis hablar yo me pongo guerrero, pero en realidad está es bastante precario. A nivel de educación sexual, básicamente lo que se habla es genitales, y ITS y preservativo. Esto es muy de los 90, en realidad. No se habla de la PEP, no se habla de la PrEP, no se habla de género, no se habla por ejemplo, el tema del, ahora no me sale la palabra, ¿no? Pero el tema del acordarlo, ¿no? El tema del consentimiento en el sexo, todo esto no, son cosas que no se hablan. El tema de otras prácticas sexuales más allá de la penetración, son cosas que, o al menos yo, que tampoco soy tan mayor, pero a mí esto no me lo han enseñado en el colegio, ni tampoco fuera, porque es verdad que a lo mejor en una parte académica o en un colegio igual
dicen, bueno, es que aquí no se tiene que enseñar esto, vale, pero en otros talleres de educación sexual tampoco me lo han enseñado. Entonces, no sé si dónde tú vienes, porque ¿de dónde vienes? De Ecuador. No sé si en Ecuador sí que hay esta formación, ¿no? Aquí tenemos un problema que es que el mayor educador, o el mayor de los mayores educadores sexuales que tenemos es la pornografía. Entonces, a nivel de pornografía, como es todo una fantasía, pues esto nos genera un malestar, ¿no?, de querer llegar a esta altura cuando no vemos que hay cortes entre escenas, que son actores, que en muchos casos, sobre todo en colectivo homosexual, hay drogas de por medio, ¿no? Entonces es complicado, pero sí, si te animas a hacer alguna formación de calidad, ¿no?, podría ser chulo también. Es muy necesario, ¿eh? ¿Por aquí querías decir algo? Sí, me preguntaba si habéis pensado en utilizar MDR. Pues no se ha utilizado. Vale, pero podría verse, sobre todo de cara al miedo atroz que tenía a mantener relaciones sexuales, por ejemplo. Podría ser. Lo que pasa es que, claro, MDR se utiliza más para tema trauma, es verdad que para otras cosas, pero podría ser interesante. No conozco ningún estudio que se haya hecho con MDR y chemsex. Tampoco conozco si hay MDR y tema de... no lo sé, tendría que mirarlo. Puede ser interesante. ¿Trabajas con MDR? Estoy en ello. Vale, pues ánimo, es bastante chulo. Pero con esto de aquí, bueno, podría ser útil. No es una herramienta que yo utilizo, sí que tengo pendiente formación, porque la verdad que es súper interesante, sobre todo para trauma. Aquí sí que hablaríamos de trastorno de estrés postraumático, sobre todo en el tema de la salida del armario y el diagnóstico de VIH. Esto con MDR podría ser muy chulo también trabajarlo. Igual trabajar esto de forma indirecta pueden salir más cosas a nivel relacional. Incluso podría ser que mejorara muchísimo. No sé si tienes el dato o si ha salido, ¿qué proporción de la muestra que recogiste acaba en urgencias? No lo tengo. No lo tengo, esto no lo tengo. También es complicado, porque esto es un dato que desde Hospital Clínic se dio el año pasado, pero es complicado porque a nivel de entrada en urgencias lo que se registra es un trastorno psicótico. Lo que se hace muchas veces es hidratar, esperar o a veces derivar, pero no se notifica que es por consumo de esta sustancia. Porque incluso dentro del hospital, hasta hace poco, todo esto no se sabía. Entonces, yo creo que todavía es muy pronto para tener datos fiables de esto. Y otra pregunta. Cuando tú acudes a, ¿cómo se llama? No recuerdo el nombre, a estos eventos. Las chills o las sesiones. Se cometen abusos sexuales, en el sentido de que, o sea, yo sobreentiendo que si tú vas ahí, es más o menos explícito que vas a tener sexo con otras personas, pero a lo mejor en un momento determinado te arrepientes y... Es complicado, aquí entramos con el tema del consentimiento, porque tú has ido allí de forma voluntaria, estás consumiendo, y si por ejemplo doblas, que significa que has tenido una sobredosis de GHB, ¿no?, como si tú hubieras bebido demasiado y te desmayas, en ese momento la gente a lo mejor está abusando de ti. Entonces, ¿esto se denuncia, no se denuncia? No se suele denunciar. ¿Por qué? Porque hay tema de drogas y por tema de las consecuencias. Yo he consumido y yo he ido allí. No se tiene en cuenta que aquí no hay un consentimiento. Y tú puedes decir que sí cuando tú quieras, pero también puedes decir que no cuando tú quieras. Y más cuando el tipo de práctica. Muchas veces aquí se utilizan prácticas, piensa que están muy desinhibidos, y lo que suelen comentar son prácticas más de sumisión-dominancia y que tienen que ver mucho con la pornografía, ¿no? Un sexo mucho más duro, mucho más salvaje. Entonces, aquí llega un momento donde el no se puede ver como un juego cuando no lo es. Entonces, sí que hay bastantes casos de abusos. Hay bastantes casos también de agresiones y hay muchos casos de robos. De hecho, algo que se empezó a hacer es coger Airbnb para hacer la fiesta allí, para que el robo no sea en mi casa. Claro, porque eso no son centros realizados, como puede ser consumo de hachís o no, son centros que tú vas y no hay ningún tipo de revisión, clínica. Nosotros trabajamos
Nosotros trabajamos con Energy Control, no sé si la conocéis. Energy Control es una asociación que trabaja con el tema de las drogas y hacen un trabajo muy chulo a nivel de prevención de daños, ¿no? De reducción de daños. Y tú puedes ir allí y analizan la droga de forma gratuita. Entonces tú vas, tienes que dar una porción, evidentemente, cocaína, metanfetamina, lo que sea. Ellos te la analizan y te dicen, mira, para conseguir el efecto que quieres, deberías de consumirla así, así y así. Esto que estás tomando no es lo que te han dicho que es, ¿no? O es fertilizante, o es... También tener en cuenta que estamos hablando de GHB, que son disolventes. Realmente, aunque te digan lo que es, sí es GHB, pero no deja de ser, ¿no? Para montar una sociedad de consumo, tienes que dar autorizaciones, dar charlas, hacer un montón de cosas, y para esto que es una línea o inclusive peor, no hay ninguna supervisión. No. Ni siquiera higiénica, No, ¿no? no. De hecho, hay mucho problema. Cuando decía que volvemos al tema del slam, con el tema de las inyecciones, hay muy mala gestión de las jeringuillas. Se tiene a lo mejor muy claro que no se comparten, pero a lo mejor no se tiene tan claro que no se reutilizan, ¿no? Igual, vale, no compartimos, pero yo esta la dejo aquí y esta es la mía. Incluso ahora venden unos kits bastante chulos que son de colores, ¿no? Pues vale, la mía es la verde. Vale, pues ya la he utilizado, pues ahora otra vez. No, claro, aquí nos estamos encontrando con problemas de abscesos, de sepsis, cosas importantes. Yo quería hacer una pregunta que va más por el hilo de aceptación y compromiso. Y es que ya estoy haciendo una terapia de tercera generación, pero claro, estoy obligada a hacer el general sanitario. Vale. ¿Qué problema hay? Que el general sanitario en la mayoría de las universidades es con el virtual. Sí, creo que tú, no sé, porque por ejemplo Almería sé que es más... Ya. Yo es que como vengo de... La verdad que esto no me lo he mirado, fatal por mí, ¿eh? Pero, claro, yo vengo de licenciatura, entonces yo pude hacer el cambio sin tener que hacer el general sanitario, tuve la habilitación. Pero es verdad que todavía desde universidades ni siquiera hay asignaturas de tercera generación. Yo en mi caso, en mi carrera, mi compromiso, di una página en toda la carrera. Ya. Y luego en cuarto tuve la suerte de que el profesor de tratamiento Ya. practicaba, entonces pues me lo metió un poquito y hay gente que hace eso con él, pero si no... Es que esto es las universidades en principio son chulísimas porque es donde donde tenemos el conocimiento más actualizado. ¿Qué pasa? Que aceptación y compromiso no empieza a hacer publicaciones guays hasta el 2000 y pico, entonces todavía es muy nuevo y yo creo que por eso igual no lo han metido, aunque también digo que ya es hora. Entonces, la verdad que no conozco. Si quieres, bueno, desde aquí ISEP seguro que te ayudan con esto, pero si no, si me quieres dejar tu correo te puedo mirar, te puedo hacer un par de preguntillas y te envío algo, ¿vale? Pues no sé si tenéis alguna pregunta, dudas, ¿no? Pues muchas gracias, espero que os haya servido. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP, muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag experienciaisep. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.